vez te has preguntado qué clase de ventaja puedes tener contra los demás? Porque claro, todo el mundo es potencial para poder hacernos daño. Esto es probable que te haya pasado en a lo mejor países que pueden considerarse peligrosos, que simplemente te da miedo que alguna persona en la calle te vaya a hacer daño a ti personalmente. E incluso aunque no vivas en estos países, puede que hayas pensado que a lo mejor algún amigo, alguna pareja, algún familiar o algún compañero te puede llegar a hacer daño. Y esto no es al daño per se que te vayan a hacer. Claro, existe un daño y claro que tienes miedo, pero es como el miedo a las alturas. Por alguna razón es diferente el miedo a las alturas a el miedo a simplemente quedar apachurrado contra el suelo. Porque claro, el daño está ahí, sin embargo, no sabemos qué es lo que nos puede hacer la otra persona. Y ahí es lo importante. Nosotros como seres humanos le tenemos mucho miedo a lo desconocido. Y este miedo, a pesar de que es un miedo muy común, no somos conscientes de esto. Esto hace que no sea como los otros miedos, ya que pueden existir miedo como a las alturas, puedes tener claustrofobia, puedes tener miedo de una vida en solitario donde te das cuenta que ya nada importa, que vives en un sistema que te está manteniendo pobre mientras tú trabajas y a lo mejor haces más fuerte el mismo sistema, donde nadie te quiere, donde estás solo en este mundo. Miedo a los insectos, miedo a las arañas, pero hay algo raro cuando se trata del miedo a lo desconocido, porque es un miedo completamente irracional y racional a la vez. Y esto viene desde que es la prehistoria, ya que nosotros como seres humanos aprendimos que es más sabio ver que lo que nos comamos no sea veneno, y es por eso que hacemos cosas como, oye, sabes que aunque esto sepa feo, mejor me como esto en lugar de aquella planta que se vea muy rica pero que no la voy a comer porque imagínate qué tal si está envenenada. Y este miedo es un miedo que se ha ido heredando pues básicamente del padre a hijo y de ese a su hijo y etc. Y es por eso que es muy difícil que las personas agarren y se metan en un pleito desconocido, porque puede ser extremadamente bueno, pero es muy probable que sea algo bastante malo. Y no tiene que ser probable, solamente tiene que haber una posibilidad para que esto malo llegue a tu vida. Pero aunque nosotros no sintamos ese miedo al nacer, aunque ese gen del miedo no haya pasado generación con generación, no sé si es biológicamente correcto lo que dije, ¿vale? Pero si ese gen de miedo no ha pasado generación tras generación, se ha pasado en base a la sociedad. La sociedad le tiene mucho miedo a lo desconocido y eso nos lo enseñan a nosotros desde pequeños. Cuando nosotros éramos pequeños, yo recuerdo haber escuchado mucho una frase que es: más vale malo por conocido que bueno por conocer. A mí no me hacía sentido porque, claro, ¿por qué demonios voy a preferir lo malo a lo bueno? Y me dijeron que porque no sabes qué es lo que va a pasar. Todavía recuerdo cuando yo estaba en primaria, yo era una persona que evidentemente ya se ha hablado de esto en varios videos, pero era una persona bastante tímida y me tocó en un año una maestra completamente horrible, pero ya iba advertido, y es más, para el final del año ya sabía más o menos cómo manejarla, ya sabía qué me iba a decir, cómo me iba a regañar, cuánto me iba a regañar, cuál iba a ser su castigo. Yo ya me sabía absolutamente todo y realmente no le tenía miedo a esa maestra. Sí llegué a tenerle bastante rencor en su momento porque mandaba tareas, hacía muchos exámenes, enseñaba tela. Entonces yo estaba muy emocionado por conocer a la siguiente maestra que me iba a tocar después de esa maestra de mí. Y resulta que cuando me enteré de quién iba a ser mi maestra, yo estaba totalmente emocionado porque esa maestra tenía la reputación de ser una maestra muy buena onda, que no dejaba exámenes, que nadie la había visto enojada, y yo estaba extremadamente emocionado porque yo, que no era un estudiante modelo, no esperaba que esta maestra me fuera a reivindicar. Sin embargo, sí pensé que esta maestra podía llegar a pasarme algunas cosas, que no me iba a dejar tanta tarea y que yo iba a ser feliz. Y sí, tonto yo que me creí esa historia. Resulta que esta maestra, no sé qué le pasó ese año, y realmente yo sí me lo sigo preguntando, ¿qué demonios le pasó? Simplemente algún tema personal tuvo, que el primer día que llegó vino extremadamente enojada y ninguno de nosotros supimos cómo reaccionar. A diferencia de la primera maestra que mencioné, esa maestra ya sabíamos qué hacer, ya nos habían dicho nuestros compañeros: eres mala onda, hace esto, hace aquello. Pero aquí, ¿qué demonios hacíamos? Es más, ni siquiera teníamos miedo porque no íbamos a salir y quejarnos de una maestra que tenía una reputación increíble y todo el mundo iba a pensar que era culpa nuestra. Llegó extremadamente enojada, nos hacía muchos exámenes, nos dejaba muchas tareas, y lo peor de todo eran sus castigos. Sus castigos eran espantosos. Castigos, nos dejaba más tarea, nos dejaba más trabajo, y a mí que yo antes en primaria podía ser extremadamente irresponsable. Sin embargo,
yo nunca fui mal portado, pues me mandó a suspender, simplemente porque a esta maestra se le antojó y decidió que yo iba a ser uno de sus enemigos porque tenía varios. Entonces realmente yo a final de año no supe qué hacer, yo no sabía qué demonios, cómo poder manejar a esta maestra, y esto es bastante lógico porque nadie me advirtió, nadie dijo, y ni siquiera yo pensé que iba a pasar algo así, y esto genera mucho miedo, y no solamente miedo a lo desconocido de que a lo mejor algo malo va a pasar, simplemente nosotros le tenemos miedo a todo lo que no conocemos, y ya hasta es chiste de cómo te dicen tus padres que, oye, no te vayas con un adulto, no te vayas con un desconocido, y evidentemente menos si te ofrecen dulces, y ya hasta es chiste. Sin embargo, cabe aclarar que realmente nosotros de niños, si nos dicen, oye, te voy a regalar demasiados dulces, pues es una recompensa bastante válida, puede llegar a ser nuestra mayor recompensa en toda nuestra historia, y realmente, oye, el riesgo podrá valer la pena, pero no, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Pueden pasar que nos lleven con ellos y pidan rescate, nos pueden pasar que simplemente nos vendan en partes, o incluso puede pasar algo mucho peor, que es que te afilien a algún partido político. Quiero aclarar que a pesar de lo que acabo de decir, esto no es un canal político, porque definitivamente es muy extraño que nosotros sepamos que lo desconocido puede afectarnos y puede generarnos demasiado miedo, pero simplemente no queramos llegar a eso. Y este poder va a ser demasiado útil, tan útil que es la diferencia entre no intimidar a un país entero e intimidar a un país entero. Pongamos a Japón. Japón es un país que es bastante estricto, bastante disciplinado, tiene muchas cosas buenas, pero algo malo que tiene es que es un país que sufre de un suceso natural muy peligroso, que son los terremotos. Sin embargo, a Japón realmente no le interesa, no le importan los terremotos. Bueno, claro, algo le importan, pero simplemente no son tan graves como en el resto del mundo. Porque aceptémoslo, Japón es un país que ya ni siquiera está interesado en esto. Claro, está muy interesado, hay normatividad, hay personas que se encargan de ver que los edificios estén bien construidos, hay personas que se encargan de no ser sobornables para que puedan construir a sus anchas. Y además de esto se enseña desde que son niños cómo tienen que actuar ante un suceso así. Esto hace que Japón se diferencie de otros países que no voy a mencionar porque es un suceso muy feo, pero hay otros países que no están preparados, e independientemente si es una zona sísmica o no, que no estén preparados arruina demasiado a un país para este suceso. Y esto hace que Japón ya no le tenga tanto miedo a los terremotos como a lo mejor otros países. Y es por eso que no importa lo poderoso que seas, no importa lo peligroso que seas, no va a importar si eres predecible, porque no importa si eres incluso un terremoto, si la gente está preparada para ti, no va a importar para nada. Es por eso que los seres humanos estamos en la cima de la cadena alimenticia, porque simplemente nosotros nos podemos preparar, porque nosotros ya sabemos cómo luchar contra X o Y especie. Y aunque te parezca bien o te parezca mal, tienes que admitir que definitivamente el que nosotros sepamos los comportamientos de los animales hace que estemos preparados, que sepamos qué trampas, qué cosas podemos utilizar, no sé si puedo decir esta palabra en YouTube, pero sabemos cómo se comportan y es por eso que nosotros podemos estar tan adelantados contra ellos. Bueno, antes de nada tengo que decir que no es una tarea fácil. Los seres humanos somos seres de hábitos y no solamente eso, estamos muy arraigados. Entre más crecemos, más difícil es cambiar quiénes somos. Por eso que es muy complicado acercarse a ser completamente impredecible. Es por eso que no podemos simplemente hacerlo, tenemos que planear, tenemos que saber cuál es nuestra intención, porque claro, toda nuestra vida nos han dicho que tenemos que ser buenos todo el tiempo y esto simplemente no funciona. Aunque sí, evidentemente queremos tener dinero todo el tiempo, no, a veces sí, a veces no. Evidentemente queremos tener un cuerpazo todo el tiempo y no, a veces sí, a veces no. Esto genera que incluso nosotros tengamos miedo a esa impredecibilidad. Sin embargo, es demasiado importante si quieres llegar a tener poder. Y es por eso que es extremadamente complicado llegar a ser completamente impredecible. Y no es como un switch que se puede prender y apagar. Esto hace que tengamos que planearlo. Y al planearlo, pues tenemos que definitivamente tener en cuenta muchas cosas, en especial de nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que los demás piensan de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros creemos que los demás piensan de nosotros? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Cuáles son nuestras virtudes? ¿Cuáles son nuestros defectos? Todo esto es necesario para poder llegar a ser impredecible, porque si no sabemos eso, no sabemos qué mensaje incorrecto queremos mandar a la otra persona, porque definitivamente, y como lo he dicho, ser impredecible es completamente necesario, y es por eso que al tú analizar absolutamente todo esto, puedes saber qué patrón puedes hacer
para generar una duda en los demás. Si eres una persona callada, trata de dar más ideas, trata de hablar un poco más. Si eres una persona que habla demasiado, trata de quedarte callado. Si eres una persona que le gusta hacer ejercicio, trata de decir que tú lo odias. Esto con intención no solamente de que las otras personas puedan sentir cierto miedo, porque realmente es algo que no vas a generar, sin embargo sí vas a generar mucha incertidumbre, mucho interés sobre ti. Además de esto, si no te encuentras con personas que te conocen, puedes aprovechar, porque esto te va a proteger demasiado. Esto lo vi en un video y créanme, el video es real, de una persona que está a punto de ser robada. Una persona que simplemente querían hacerle daño. Esta persona básicamente lo que hizo después de que casi lo roban, pues lo que hizo fue, por alguna razón, bajarse los pantalones, quitarse la playera, estar completamente en su disfraz de Adán y tratar de pelear, pero no se puso en guardia, no hizo ninguna guardia de algún arte marcial, no, simplemente se puso a dar brincos de un lado al otro, puso a lanzarse golpes al ahí se va, y después de eso simplemente dejó todo y salió corriendo. Las otras personas no tenían ni idea de qué hacer, y cabe aclarar, esto no es ningún consejo de defensa personal, pero sí puede servirte si ya estás completamente perdido. Que actúes como loco va a hacer que las demás personas no quieran ni siquiera saber de ti, porque como actúas como no se lo esperan, no saben qué hacer. Oye, si te persiguen, ¿qué va a pasar? ¿Vas a sacar algo? ¿Vas a tener algo? O sea, incluso, yo que sé, puedes tener 20 amigos tuyos atrás de cierto lugar, pero no importa esto. Aún así tengo que hacer un par de advertencias sobre hacer esto, porque definitivamente es un problema que tú seas completamente impredecible con ciertas personas, porque si tú quieres cuidar una reputación que es importante para ti, definitivamente no es buena idea que seas impredecible, que actúes como loco. Si hay una persona que te está incomodando, igual y lo mejor simplemente es arreglarlo de otra manera, en especial si no es en un espacio de trabajo o es en una escuela, porque sí, puedes actuar como loco, incluso puedes ser algo impredecible, pero definitivamente esa información se va a propagar. Si alguien te está molestando o incomodando y un día te ríes, otro día lloras, otro día te enojas, otro día lo aceptas, definitivamente esas personas no van a querer hacerte daño ni van a querer hacerte nada, porque simplemente no saben cómo vas a reaccionar. Pero eso va a hacer que te lleves una reputación de que esta persona está loca. Y si quieres eso, o si no te importa eso, a lo mejor es una gran idea. Esas soluciones a lo mejor están en unos videos que ya saqué o que voy a sacar eventualmente. Pero en definitiva esto es muy peligroso. Si quieres una reputación buena, si a lo mejor quieres quedar bien con alguien, definitivamente no puedes ser completamente impredecible. Y sobre todo, tampoco tienes que ser impredecible con personas que sean consideradas la autoridad. No lo hagas con policías, no lo hagas con jefes, no lo hagas con maestros. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un poder sobre tu vida. Y antes de preguntar, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Primero se van a poner a salvo y luego te van a fregar. Porque un policía te puede arrestar, en especial si actúas como loquito, y un jefe te puede despedir, en especial si actúas como loquito. Este video fue resumiendo la ley número 17 del libro Las 48 leyes del poder. Así que si te interesa más acerca de este libro, de qué cosas pueden protegerte, qué cosas no pueden protegerte y cómo obtener poder, suscríbete a este canal.